Let us all come together at the calling of our Lord. Let him raise up a people in his word. With glad hearts and humble spirits, our communion. Muy bien, entonces decía que los hermanos están aquí por casi 2 semanas. Iremos el día de mañana en una travesía cruzando los Andes. Llegaremos a la ciudad de Maica y Emi, que están aquí con nosotros. Ellos son muy conocedores de esa ruta y pues nosotros trataremos de continuar esa obra que continúa allí por la gracia de Dios. Oren por nosotros. 2 de las chicas ya están un poco enfermas del estómago y pedimos que no se complique y que para el día de mañana ya podamos continuar nuestro rumbo allí para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Cierta vez alguien me dijo: lo que cumples enseña, y lo que estás tratando de cumplir también enseña. Y lo que quiero decirles esta mañana es no necesariamente lo anterior, que lo estoy cumpliendo a cabalidad, sino más bien que estoy tratando de cumplir. Al comenzar este año me gustaría enfocar en un tema muy importante asociado a la vida de aquellos que están en liderazgo, y no por ello creo que estamos poniendo de lado a aquellos que no están ejerciendo liderazgo. El hecho de tener vida significa que estamos comunicando algo. Pero me identifico mucho con el tema al cual deseo contemplar esta mañana con todos ustedes. Se dice de un hombre, y esto estaba estudiando, haciendo investigaciones, tratando de prepararme para hoy día. Cuando te dan un tema libre es muchas veces difícil escoger qué predicar. La mayoría de veces deseo que me den un texto, porque ya te vas directo a ello. Pero cuando es un tema libre hay muchas cosas que uno le gustaría decir y uno termina bastante entrampado en tantos temas. Pero deseo que el Señor nos anime y nos desafíe esta mañana por medio de lo que Él me ha guiado a considerar. Se dice de un hombre que se fue a pedir un combo en KFC. Al llegar a KFC, él pide y se lo entregan su pedido en un bolso, y él muy contento retorna a su auto, y en su auto tenía una chica muy simpática que lo estaba esperando. Salen, llegan a la casa y al sacar el combo de la bolsa de plástico encuentran un montón de dinero en la parte baja de la bolsa. Y el hombre se sintió muy conmovido. Inmediatamente subió a su auto, vino con la chica y llegaron otra vez de vuelta al restaurante. Y cuando el administrador se enteró de lo que había hecho, no lo podía creer. Dice: nunca nadie ha hecho esto en mi vida. Estamos tan agradecidos, y en base a esa gratitud, por favor, permíteme llamar a la televisión, permíteme llamar a los periódicos, permíteme llamar a todos los medios de comunicación, porque hombre como tú es lo que necesitamos. Y el hombre muy serio dijo: por favor, no hagas tal cosa. ¿No? Simplemente recibe y agradece. No dice: no, pero esto tiene que propalarse en todo lugar. El hombre le jala al administrador en una esquina y le dice: es que lo que ocurre es que yo no quiero que la prensa, la televisión, los medios escritos se enteren de lo que he hecho, porque soy un hombre casado y la chica que está ahí no es mi esposa. Me hizo pensar mucho en este tema al cual estoy tratando de introducir con ustedes, y me hace pensar en estas fotos que tengo aquí al frente. Desearía destacar la intención de ellos. ¿Pueden ver las pilas Sony ahí? ¿Pueden ver las pilas Sony? No, no son Sony. Aparentan ser Sony, pero no lo son. ¿Pueden ver las sandalias Nike? ¿Pueden ver las sandalias Nike? Ya están un poco endoctrinados ustedes.
No son Nike. Pueden ver, esto me encanta, esa computadora Apple. Esto es una fácil manera de ustedes de conseguirse estos productos caros llamados Apple. Simplemente añaden una manzana encima y ya está. ¿Y qué tal de esos relojes? Tengo amigos que tienen unos tremendos relojazos que pesan como 1 kilo y tienen una marca como Rolex, pero no lo son. Mi reloj de 20 soles es más caro que el de ellos, aunque de ellos es Rolex. Y esto de aquí es lo que me encanta más. Este polo Lacoste, ¿no? Si ustedes quieren conseguirse un polo como este, creo que lo pueden producir en grandes cantidades. Dice Lacoste hecho en China. Qué tristemente, no tengo nada contra la China, pero asociado a nuestra realidad sabemos que todo producto chino es malo, dice. Había un hermano que decidió comprarse un vehículo chino y todo el mundo le decía, no te compres, sabes que el producto eso es bamba y no sé qué más. Bueno, la reputación de los productos chinos son tan malos. ¿Debido a qué? Al tema que les estoy tratando de hablar esta mañana. Un sabio francés muy conocido, Francisco María, y le traduje su nombre porque no quiero destruir el idioma francés, para que Ana Laura no me corrija después todavía, aunque ella lo puede decir, o Luis. Francisco María Arouet, más conocido como Voltaire, ¿okay? Él dijo lo siguiente: cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. ¿Será esto cierto? ¿Será esto cierto si yo profeso, como habíamos afirmado esta mañana al tomar la cena, si yo profeso mi alianza a Cristo, ¿será cierto que todos somos de la misma religión cuando se trata del dinero? ¿Cuánto pones de precio a tu fe? ¿Cuánto cuesta tu principio? De lo que quiero hablarles esta mañana es el tema de la integridad. Y quiero decirles que no lo he cumplido todavía, pero deseo seguir afirmando esta cualidad en mi vida y estoy tratando de cumplirlo. Ahora, hablar de integridad no significa, ¿ok? No significa perfección, de ninguna manera. Si hablaríamos de perfección, entonces nadie calificaría ser una persona íntegra. Ser una persona íntegra, lo que estamos tratando de decir es que ser una persona íntegra significa que cuando una persona comete errores, ¿okay? Y cuando cae, esta persona es capaz y tiene la disposición de admitir su error y de enmendarlo. Eso es una persona íntegra, no significa perfección. Hablar de integridad significa la autenticidad de una persona. Significa ser lo que uno dice ser. Mucho más si nosotros decimos que somos cristianos, aquí tenemos un tremendo desafío. Al comenzar cada año, me siento quizá muchas veces que mi vida no es tan disciplinada en ciertas áreas. No lo tengo al 100% y esto es una área en la cual quiero seguir afirmando cada vez más. ¿Por qué? Porque aquel que me ha llamado a ser su hijo me dice que Él es perfecto. Y lo mínimo que puedo hacer es imitar a Él en esa perfección. Integridad significa que si fallo en el camino, admito mi error y quiero enmendarlo. Deseo hablarles de la integridad. La autenticidad, eres tú lo que dices ser como cristiano. Si no lo eres, yo deseo desafiarte esta mañana. Que al salir de este lugar, tú puedas poner una meta en tu vida, a ser distinto. Y quiero darles algunos puntos aquí. El apóstol Pablo recoge, siento yo, este sentir cuando dice, ¿no? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Tratamos de que los hombres, ¿qué? Dice, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es nuestra vida la que influencia a mucha gente
La pregunta es, ¿está influenciando nuestra vida por la integridad, por nuestra conducta, por la calidad de hombres y mujeres que somos? ¿Está realmente influenciando un cristianismo genuino? Esto es el desafío que me doy esta mañana y deseo regarlo a todos ustedes, siendo el primer día del año y muchos comenzamos el año con muchas propuestas, con muchas metas. Deseamos hacer algo distinto. Si deseas hacer algo distinto este año, yo te invoco a ser una persona más íntegra. Para esto quiero llevarles a un pasaje en Primera de Reyes. Este pasaje, este pensamiento, el concepto de la integridad lo tenemos regado en toda la Escritura. Si pensamos de personajes como María, como José, si pensamos de Daniel, si pensamos de los grandes personajes de la Biblia, reconocemos que eran personas íntegras, no perfectas, íntegras, porque cuando erraron, pidieron perdón, se arrepintieron y enmendaron las cosas. Ahora, al hablar de Primera de Reyes 18, yo quiero que leamos algunos versos allí. En Primera de Reyes 18 es el texto al cual deseo que contemplemos ciertos principios en cuanto a la integridad. Dice la palabra de Dios, Primera Reyes, capítulo 18. Dice, pasó mucho tiempo, estamos hablando de los tiempos de los profetas, y el gran profeta aquí es el profeta Elías. ¿Okay? Elías nos va a presentar a un personaje que pocas veces se menciona, pero es un personaje íntegro. Y en base a su vida, deseo que tú puedas considerar este día a llamarte Abdías. Es un hermoso nombre, pero escasamente yo no creo que no hay ningún Abdías aquí. Pero desea que cuando todos salgan de este lugar esta mañana, todos seamos Abdías. Dice la palabra de Dios, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó la palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. No ha llovido, si no hay lluvia, no hay comida. Los animales mueren, la paja se seca, hay una tremenda hambruna. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab en Samaria, el hambre era grave. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel es la esposa de Acab, Acab es el rey de Israel. Esta pareja es una pareja mortal. Este hombre es en el mal sentido de ser saco largo, porque hay un buen sentido de ser saco largo. Yo me considero saco largo, en el buen sentido de la palabra. Este hombre es un mal saco largo, en el mal sentido de la palabra. Se deja manejar por su esposa que se llama Jezabel. Y vamos a hablar esto un poquito. ¿Ok? Dice, verso 3, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por camino y Abdías fue solo por otro. Y cuando Abdías iba por el camino, se encontró con Elías, el profeta. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú Elías, mi señor? Yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Le respondió él. Abdías contestó, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? En otras palabras, Acab ha estado buscando a Elías, y ahora que el siervo de Acab lo encuentra a Elías, dice, ve y llama a tu amo. Pero dice, ¿por qué me haces eso ahora que te he encontrado y cuando yo vuelva no te voy a encontrar? ¿Qué va a hacer Acab conmigo? Va a volar mi cabeza. Verso 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondían, no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices,
Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Oremos al Señor. Padre Santo, pedimos que esta lección sobre la integridad, que Señor se manifiesta en todo contexto con aquellas personas que te aman, sirva, Señor, para desafiarnos al comenzar este año. Y guíanos, Padre Santo, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay una tremenda hambruna. Elías es el profeta y él tiene un siervo que se llama Abdías. Y coincidentemente, Abdías significa siervo de Dios. Un hermoso nombre, siervo de Jehová. Nosotros al ir aquí, quiero que consideremos paso a paso algunos puntos sobre este tema de la integridad. Volvemos a notar el pasaje cuando dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová, y continúa la lectura. Pero quiero que reconozcan cuando dice aquí, y el hambre era grave en Samaria. Es un tiempo crucial, es un tiempo trascendental en la historia. La gente se está muriendo de hambre. Y con esto quiero decirles una primera lección sobre la integridad. La integridad es la cualidad natural en los hijos de Dios. El primer punto que deseo destacar es que la integridad es la cualidad natural de los hijos de Dios. Cuando digo cualidad natural, no significa que nace de nuestra naturaleza pecaminosa. Hablamos del hombre natural, que es un hombre que no se somete al Espíritu de Dios. Natural significa cuando yo soy nacido del Espíritu, el Espíritu naturalmente produce esta cualidad que se llama integridad. En ese tiempo, cuando vemos aquí un tiempo trascendental en la historia de Israel, cuando la gente está muriendo, es que vemos la manifestación de esta cualidad. Vemos que es una cualidad natural en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se manifiesta en el tiempo más adecuado. La gente está muriéndose. La gente está comiendo atrocidades, la gente se está emborrachando, la gente está pervirtiendo la verdad, pero aquellos que son íntegros siempre brillarán, no con luz propia, pero con la luz de la verdad de Dios por medio de Cristo. En medio de un mundo donde existe la maldad, donde está preeminentemente la idolatría, allí encontramos a Abdías, siendo un hombre íntegro, manifestándose su cualidad en un tiempo crucial de la historia de Israel. Pero el punto en el cual deseo yo sentar base es el siguiente punto, y esto tiene que ver, si es una cualidad natural en los hijos de Dios, ¿okay? También notamos que para manifestarse es siempre un tiempo adecuado, en todo tiempo. Pero el siguiente detalle quiero que reconozcan es esto. Es una cualidad natural de los hijos de Dios, que es el resultado de una vida dedicada. Dice en el verso 3, Abdías era en gran manera, ¿qué? Abdías era en gran manera temeroso de Dios. No dice que Abdías era temeroso de Dios un poquito. No dice que Abdías era a medias temeroso de Dios. No dice que Abdías era temeroso de Dios solo en la iglesia. No dice que Abdías era temeroso de Dios solamente cuando está en un estudio bíblico o cuando está con los hermanos. Dice que Abdías era temeroso de Dios en gran manera, y eso significa que la calidad de su vida era un temor a Dios.
si tú no tienes un gran temor de Dios, siempre vamos a terminar en un punto bastante mediocre de nuestra fe. Porque es que muchas veces cuestionamos nuestro proceder, porque estamos disminuyendo en nuestro temor a Dios. De Abdías se dice que tenía un gran temor a Dios, temía a Dios en gran manera. Y con esto yo quiero decirles lo siguiente, que la integridad, ¿saben qué significa la integridad? La integridad significa completo, significa entereza, significa, como ya los mencioné, hacer lo que uno dice ser. Ahora, la integridad no es igual que la reputación. La reputación es lo que la gente ve y escucha de ti. Pero esa reputación no necesariamente significa que tú eres por dentro lo que la gente escucha y lo que la gente dice de ti. En otras palabras, tú puedes tener una buena reputación sin ser una persona íntegra. Pero ¿en dónde se basa la integridad del creyente? Volvemos al tema del temor. Abdías es un hombre con una gran fe debido a su gran temor a Dios. Y esta palabra temor muchos deseamos desasociarnos quizás, ¿no? Porque por un lado el temor significa tener miedo. Pero por el otro lado, temor significa tener reverencia, respeto hacia alguien. Y para que exista integridad, ese concepto del temor debe estar íntimamente asociado. ¿Quién no se atrevería a temer a un gran Dios que tiene infinito poder? Él es omnipotente. ¿Cuántos de nosotros tratamos a Dios como si fuera nuestro pata? Carece de reverencia. Tiene que existir el hombre que tiene integridad, la mujer que tiene integridad, comienza con un temor a lo que Dios es, la personalidad de Dios. Pero por el otro lado también está el hecho de la reverencia a lo que Él es. Y esto lo conocemos cuando criamos a nuestros hijos. Recuerdo cuando mi madre me decía, ya, ¿no quieres obedecer? Ya espera que tu papi llegue. ¿Se acuerdan cuando decía eso? Espera que tu papi llegue. ¿Por qué? Porque sabían que cuando venía el padre, por más que ama a su hijo, si ha escuchado que algo no ha sido hecho bien, él va a disciplinar a su hijo. Existe el temor por lo que él es, pero también existe la intimidad de amor, de respeto. Y esos dos componentes del temor hace de una persona íntegra. Si tú no tienes temor a Dios, tú vas a hacer lo que bien te plazca. Yo voy a hacer lo que bien me plazca si yo no tengo un temor a Dios. Pero aquellos que tienen un gran temor a Dios van a ser personas que destacan. Van a ser personas como Abdías que hacen una gran diferencia en su vida debido a ¿qué? A que tienen un gran temor a Dios. La integridad, entonces, es algo que nosotros reconocemos que nace a través del temor a Dios. El pecado abunda cuando el temor a Dios disminuye. Muchos evitan la maldad debido a que tienen un temor a Dios. Pero si no temen a Dios y no temen a la gente, escasamente van a dejar de hacer muchas cosas. Saben que debido a que Abdías temía a Dios en gran manera, él pudo trabajar en un ambiente idólatra, y pudo mantener su fe intacta. Uno trabaja en medio de incrédulos y dice, yo no puedo trabajar en ese lugar porque todo el mundo me está contagiando y pronto voy a caer. ¿Sabes por qué vas a caer? Porque has perdido tu temor a Dios. Nadie te puede hacer pecar. El que decide pecar eres tú. El que peca soy yo cuando he sido guiado
Por la gente, por la influencia, muchos ven alrededor a sus hermanos y lo ven haciendo cosas y dicen, uy, pero a ese nunca le han pescado todavía. Mira lo que está haciendo, ¿no? Se está vacilando, está viviendo la vida loca, viene a la iglesia normal, entonces es chévere. Entonces, si todo el mundo se está vacilando, entonces yo también lo puedo hacer. Eso no es integridad. Porque todo el mundo lo hace, también yo puedo hacerlo. Un hombre de integridad permanece allí donde está por su gran temor a Dios. Realmente aquí hay tanto pan que rebanar, pero quiero que consideren esto. ¿Ustedes han escuchado de la bioluminiscencia? La bioluminiscencia pertenece a ciertas criaturas en la creación que son capaces de emitir luz que uno puede ver. Y sus funciones son diversas. La reacción química que ocurre en estos organismos produce luz que se puede ver. Una de las funciones que puedo rescatar de la bioluminiscencia es la capacidad de protegerse uno mismo. Seguro han visto ciertas tomas de algunos paisajes en el océano, donde desde lo profundo ciertas cosas resplandecen. El plancton es una comida favorita, si no me equivoco, de las anchovetas. Pero el plancton, ¿ok?, tiene la potestad de producir luz cuando está en grandes grupos. ¿Cuándo hace esto? El plancton empieza a emitir luz cuando sabe que tiene a muchos predadores a su alrededor. Y debido a la luz que irradia por los millones que están allí, esa luz que irradia hace posible que los predadores más grandes se coman a esos predadores más chiquitos que están comiéndolos a ellos. En otras palabras, el temor es una manera para ellos de protegerse. ¿Quieres protección en tu vida personal, espiritual? Empieza a temer a Dios. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de integridad? Un joven que vive siendo guiado por el Señor. Teme a Dios. Es más, la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría, el comienzo, la base, el fundamento, es el temor a Dios. ¿Quieres ver a un hombre? ¿Quieres ver un matrimonio que no funciona? Mira nada más cómo están temiendo a Dios. Cómo se están conduciendo en los lugares por allí. El día 30 salí de viaje para recoger al grupo, el 31 no podía viajar. Y no se lo dije a mi esposa, tiempo de confesión. No les conté lo que les voy a contar ahorita. Me senté en Starbucks, no porque sea un tomador tanto de café, de vez en cuando lo tomo, pero porque tiene internet gratis. Y estaba preparando esto, estaba buscando manera de ilustrar, de cómo presentarlo. Y estaba en una mesa y había una silla vacía al frente. Y de pronto llega una chica muy atractiva. Y dentro de mí dije, yo mismo soy. Eso sería falta de integridad. Se paró. No, es una mesa chiquita las que están en Facebook. No es una mesa grande de 10 metros de largo. Ahí bacán, puedes voltearte normal. Pero si estás ahí solamente a medio metro de distancia, tú das la espalda, es considerado descortés, sobre todo una mujer. Estaba ahí con mi computadora y lo que yo hice fue esto. Así empecé a mirar. Pensé que era una manera de íntegramente mostrar lo que soy. Esto significa bastante. Yo no sé si ella tuvo algo de intención, pero yo sé que en mi corazón, como todo hombre, puedo ser tentado. Y no pasó más de 3 minutos, ella se fue. Yo dije, uff. Integridad significa siempre estar preparado para hacer lo correcto, aun cuando hay gente que nadie te conoce.
Aún cuando estás en medio de gente que no te conoce. Y el Señor siempre dice que no hay tentación común a todos los hombres, porque con esa gran tentación también hay una gran ventana puesta a todos los hombres. ¿Para qué? Para correr. Si es que crees que ya no puedes, tienes 2 piernas, puedes correr. Puedes correr. El pecado abunda cuando el temor disminuye. En segunda instancia, consideremos el tema sobre la integridad. Deseo que leamos este pasaje en Daniel capítulo 6. Daniel, tanto como Abdías, es un personaje íntegro en la Biblia. Es un personaje íntegro en la Biblia y podemos nosotros ver cuando leemos este pasaje, cuando dice lo siguiente: Daniel y sus amigos están en Babilonia. Al estar allí en Babilonia, Daniel capítulo 6, versos 3 y 5 dice lo siguiente: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Daniel y sus amigos, Azarías, Ananías y Misael, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que esos son nombres idólatras a propósito. Estoy tratando de evitar Sadrach, Mesach y Abednego, aunque es más conocido, pero los nombres propios son Azarías, ¿no?, Ananías y Misael. Y esos son nombres propios que reflejan el temor a Dios. Sus papás les pusieron ese nombre. Ellos tenían que vivir siendo guiados por esos nombres: Ananías, Azarías, Misael, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero están allí ellos 4, son considerados lo mejor de lo mejor que trajeron de Judea, y ahora son aquellos que van a ser preparados. ¿Para qué? Para ser endoctrinados y para que ellos puedan ser utilizados para ganar a aquellos que no quizás quieran someterse a los babilonios. Y estamos allí, pero Daniel es un hombre de integridad. Y se dice de Daniel, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, ¿qué? Un espíritu superior. Eso significa, es un espíritu extraordinario. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué deseó este hombre pagano darle chamba a un hombre piadoso? ¿Por qué la gente aprecia a los cristianos que no roban, que no están chequeando Facebook 24 horas al día cuando chambean? Porque son productivos, porque producen, porque son eficientes. Quizás a los incrédulos no les gusta entregar su vida a Dios, pero sí quieren a aquellos que son íntegros en su manera de vivir. Y este rey no era un rey torpe, no es un rey tonto. Sabe que Dios está con Daniel, igual que cuando el faraón sabía que Dios estaba con José y le encargó todo su reino. Le encargó Potifar su casa a José. Estos grandes hombres de Dios son hombres que tienen una alta integridad, si podría ponerlo de esa manera. Y por ello destacaron. Hicieron grandes cosas. Y aquí los sátrapas son hombres comunes y corrientes. Los funcionarios son hombres y corrientes. Pero Daniel es un hombre que tiene un espíritu superior. Es un espíritu extraordinario, dice ahí la palabra de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. En otras palabras, ¿sabes qué? Si la gente no puede encontrar nada malo en tu vida, seguro te van a querer hacer caer por tu fe. Por tu fe. Por tu convicción ante Dios. Verso ¿qué? Bueno, dice, buscaban acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como lo solía hacer antes. En otras palabras, cuando él está en peligro, cuando está siendo acusado falsamente, no pierde el control. De pronto ahora, ¿quién podrá defenderme? No ocurre ese tipo de actitud. ¿Saben por qué? Porque es un hombre íntegro. Su fe no ha cambiado antes del problema. Su fe no va a cambiar durante el problema. Su fe no va a cambiar después del problema. Ese es un hombre íntegro. Daniel también es un hombre que tiene un gran temor a Dios, no un poco temor a Dios. No es un temor que se asocia solamente con las personas. Es un temor que nace desde lo profundo, desde su corazón. No es aquel que se deja influenciar por la gente. Es un hombre que genuinamente teme a Dios y por eso Dios lo utilizó. Y con esto quiero decir lo siguiente. Número 2, la integridad es la provisión de Dios para el mundo. Ahora, cierto, la provisión por excelencia es la salvación. Pero hablando de hombres como tú y yo, aquellos hombres y mujeres que son íntegros, tienen la oportunidad de tocar al mundo, de transformar al mundo. Estos pasajes nos hace pensar para poder nosotros meditar en lo siguiente. Es la provisión de Dios para el mundo, ¿por qué? Por medio de un espíritu superior. Y esto ya lo mencioné más o menos. Cuando dice, no, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él espíritu superior. Había en él espíritu superior. No es un espíritu convencional, no es un espíritu ordinario, no es un espíritu común y corriente, es un espíritu extraordinario. Por eso cuando nosotros fallamos, no podemos culparle al espíritu. Muchas veces se escucha, bueno, he recibido solo la mitad del espíritu y por eso no puedo hacer tal cosa. Un espíritu superior no está diciendo que algunos reciben menos o más. Lo que está diciendo, y en concordancia con el Nuevo Testamento, significa que son aquellos que viven guiados por el Espíritu de Dios, que son controlados por el Espíritu de Dios. No está hablando que tienes que hablar en lenguas y de pronto ahí está el Espíritu superior, no. Está hablando de aquellos que habiendo recibido el Espíritu de Dios, viven guiados sus vidas por ese Espíritu. Y porque son controlados todo el tiempo por ese Espíritu, pueden vivir vidas distintas. Por eso es que pueden estar en un contexto de incrédulos, de paganos, de idólatras, de borrachos, pero no se dejan influenciar. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en ellos un espíritu y ellos se dejan controlar por este espíritu y eso es un espíritu superior. ¿Tendrás tú ese espíritu superior? Todos tenemos el espíritu. La pregunta es, ¿estás tú siendo controlado y guiado por ese espíritu? En segundo lugar, es por medio del ejemplo. Y dice, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué pensó ponerlo sobre todo el reino? Que no quieren entregarse a Dios, ya lo había mencionado, les encantan hombres justos, hombres que no le van a robar en su empresa, que no le van a robar recursos, pero tampoco que van a robar el tiempo. La gente quiere hombres y mujeres así. ¿Cómo estás desarrollando tu trabajo? ¿Para quién trabajas? Trabajas tú para tu jefe, pero uno puede decir, bueno, pero tú no conoces a mi jefe. Es un autoritario, es un déspota. La pregunta es, ¿trabajas para él o trabajas para Dios? El pago no viene necesariamente de tu jefe, el pago viene de Dios. Eso es la realidad al fin y al cabo, al final del día. El pago viene de nuestro Dios y es un llamado de atención para mí mismo y para todos nosotros. ¿Cómo estoy realmente desempeñando mi labor? ¿Estoy temiendo a lo que mi supervisor diga? ¿O realmente estoy temiendo a Dios? ¿O estoy encubriendo las cosas? ¿Cuál es el ejemplo de Daniel? ¿Cuál es el ejemplo de Abdías? ¿Cuál era el ejemplo de José? No deseo prolongar mucho, pero el siguiente punto es la provisión de Dios por medio de un espíritu superior,
por medio del ejemplo, pero en tercer lugar, por medio de protección. ¿Se acuerdan cuando dice? Porque cuando Jezabel, y Jezabelita es tremenda, Jezabelita es una diablita. Y quizás ser diablita es poco, era una tremenda mujer. Ella estaba dispuesta a exterminar a todos los hombres de Dios en el reino de Israel. Pero no sabía que había uno que estaba allí dándole de comer, que temía a Dios en gran manera. Estaba infiltrado allí, y Dios quiere que tú y yo estemos en este mundo, no para gozar del mundo, sino para transformar el mundo. Y eso requiere un espíritu superior. Por ende, podemos ser un ejemplo para los demás, porque nuestra vida puede ser materia de protección para aquellos en necesidad. Él escondió a los profetas, guardando su vida. Y la gran ilustración que nosotros podemos tener aquí es lo que el Señor nos enseña como el hijo pródigo. Digo, no el hijo pródigo, el buen samaritano. El buen samaritano era un samaritano, valga la redundancia, aquellos que no eran apreciados por los judíos. Sin embargo, este fue el único que estaba dispuesto a invertir su dinero, y esto es una declensión, o diría de repente ascensión. Porque la forma básica de ser un buen samaritano es utilizar dinero. ¿Tienes necesidad? Ya, toma tus 10 soles y vete. Eso es bien fácil para muchos. Pero el segundo paso es dedicar tiempo. Ya, necesitas una medicina, permítame llevarte y te voy a comprar. Ya hay dos transacciones allí. No solo invertir dinero, pero también invertir tu tiempo. Pero el último paso es el gasto de energía, el pasar horas allí. No solamente recursos, no solamente de nuestro tiempo, pero también pasar horas. Y esta semana que pasó lo pude vivir en carne propia. A hermanos que sí tenemos en la congregación dotados con ese servicio de dar dinero, dar de su tiempo y gastar energía. Eso es lo que significa estar interesado íntegramente por las personas. Pero empieza por aquellos también que son íntegros delante de Dios. Ven lo importante que es este principio. Y recuerden, no les estoy diciendo que lo he cumplido, estoy tratando de cumplirlo. Entonces hay inversión de dinero, de tiempo, de energía. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Serán solamente mis hermanos de aquí? No, tu prójimo es toda persona. El jefe que tú tienes que no te gusta, ese es tu prójimo. Aquel que te da un cabe y te caes en el fútbol, ese es tu prójimo. Aquel que está hablando mal de ti, ese es tu prójimo. Y tú debes responder con integridad en el trato con tu prójimo. Y esto es, la cumbre de esto es Cristo mismo. Estando tan interesado en nuestra integridad para entregar su misma vida por ti y por mí. Nosotros somos Cristo para el mundo cuando hacemos lo mismo que Él hizo. No en el sentido de salvar. Nuestra entrega por los demás no es salvífica, sino es recíproco en la medida que hemos recibido con gratitud. Lo mínimo que puedo hacer es velar por la integridad de mis hermanos. Cuida de tu integridad. Finalmente, y un punto más, es el siguiente. Integridad tiene que ver con este verso, cuando ya lo hemos mencionado, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, en 1 Reyes 18, en Daniel 6:4, los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel. Y esto nos da a entender que la integridad requiere considerar su costo, su alto precio. ¿Quieres ser una persona íntegra? Te va a costar algo. Te va a costar mucho. A muchos les está costando su misma vida en muchos lugares lejos de aquí. La integridad es costosa. ¿Ustedes no creen que Abdías se veía frente a Jezabel y decía, y ahora, si se da cuenta que he escondido a estos profetas, ¿qué va a ocurrir conmigo?
¿Ustedes no creen que Daniel no se puso a pensar cuando continuaba adorando a Dios íntegramente que no estaba exponiendo su misma vida? El ser un hombre íntegro es costoso. Te puede costar hasta tu misma vida. Puede costarte que la gente piense mal de ti, que te traten mal. La pregunta es, ¿tiene esa gente razón? Si no tiene razón, Dios levantará tu causa un día a su debido tiempo. Y con esto quiero decir que tu integridad no pasará desapercibida. ¿Okay? Dice Proverbios 29:25, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Muchos pierden su integridad por temor al hombre. El temor al hombre se hace un gran temor, dejando de lado el temor a Dios. La integridad de aquellos hombres que tienen temor a Dios no pasará desapercibida. Tarde o temprano el Señor hará justicia por ti. En segundo lugar, debe estar presente en todo lugar. Dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto. Esto está hablando aquí de los apóstoles. Cuando los magistrados, los jefes, le decían a ellos, ¿saben? Dejen de hablar de Cristo. Y ellos dicen, no te tenemos miedo. Más miedo tenemos a Dios que a ustedes. Dios quiere que allí, si tú estás en la Sunat, teme a Dios grandemente. Si trabajas por el Estado, teme a Dios grandemente. Si trabajas ahí juntando la basura, teme a Dios grandemente. Allí donde estás, teme a Dios. Dios quiere ese estilo de personas, ese estilo de vida para transformar al mundo. Dice que España conquistaba con la quinta columna. 4 columnas venían en la guerra, pero había una quinta columna que ya se había infiltrado. Años anteriormente se hacían profesores, médicos, doctores, etc. Y cuando llegaba la hora, ellos saboteaban a la ciudad que iban a conquistar al tiempo indicado. Tú y yo estamos en este mundo para sabotear el reino del demonio por la causa de Dios. Ese es nuestro llamado. Los creyentes en este mundo somos una quinta columna para la gloria de Dios. Finalmente, quiero decirles en esta parte aquí, si puede salir, ahí está, que debemos tener cuidado con la nueva integridad. Y aquí voy a dar un pequeño salto. ¿En qué sentido? Saben que el escándalo, o sea, la falta de integridad, es buen negocio hoy en día. Si no, miren la noticia en la televisión. Creo que hay una chica que se llama Florcita. No lo estoy siguiendo, no lo tengo como mi favorito ahí en la internet, pero sí sé quién es. ¿Por qué? Porque esa familia está llena de escándalos, y cuanto más escándalos, cuanto más falta de integridad hay, mucho más dinero para ellos en los medios de comunicación. Y aquellos pueden sentirse tentados muchas veces por esta nueva corriente que yo diría se llama la nueva integridad. Otro es el pragmatismo. O sea, lo que vale es el objetivo, más no cómo llegamos al objetivo. Pero como cristianos, la manera como llegamos al objetivo es tan importante como el objetivo que estamos buscando. Esta toma es histórica. Todos los jugadores allí. Y quizás podemos tener posiciones contradictorias aquí. De repente al final me van a contradecir y no hay problema. Podemos estar equivocados, mas no en la integridad. ¿En qué sentido? ¿Quién está detrás del balón allí? No es un arquero, es un jugador. Ocurrió en julio del 2010. Uruguay y Ghana estaban 1-1. Ghana tenía las de ganar en los últimos minutos del partido. El balón está entrando y ahí está Luis Suárez, posándose de arquero. Inmediatamente recibió la roja. Salió triste, pero después salió a celebrar con sus compañeros. ¿Por qué? Porque esa mano terminó haciendo que Uruguay pase a la semifinal. Y uno puede decir, bacán, excelente. Es más, si lo preguntas a un uruguayo, no hay uruguayos aquí, ¿no? El pragmatismo se está tornando en la nueva integridad.
esa mano de Luis Suárez les dio el pase a la semifinal. Pero él no era arquero. El arquero es el que mete la mano. Pero alguien puede decir, pero eso es legal entonces en el fútbol. Y muchos justifican su falta de integridad bajo la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es nunca la integridad de Dios. Nunca. Y los dejo eso en sus manos. Si venimos a la palabra de Dios, si tenemos un espíritu superior, no vamos a buscar tratar de explicar las cosas por las leyes de los hombres. Todos los domingos en la tarde hago deporte con mis hermanos. Y un domingo venía el balón y ya no pude contener la mano. Hice lo mismo que Luis Suárez. Ahora, con ello no quiero decir, hermanos, que estoy justificando. Porque si el Espíritu de Dios vive aquí en mi corazón y vive en tu corazón, aún esos impulsos tienen que ser controlados. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si es verdaderamente un espíritu superior, te transforma aún en los mismos impulsos. Si no coinciden con esto, podemos hablar después. Quiero culminar haciendo un repaso final. Integridad, entonces, es una cualidad natural en los hijos de Dios. Es la provisión de Dios para el mundo, porque protege y da ejemplo por medio de un espíritu superior. Pero también requiere considerar el costo. ¿Qué te ha costado hasta aquí ser íntegro? Seguro has velado por tu compañía, por tu empresa, por tu chamba, al estar allí involucrado con ellos y hacer, pero has velado tu vida delante de Dios. Anoche estuvimos haciendo aire libre y el verso que se me vino a la mente es, ¿qué aprovecharía el hombre si ganase todo el mundo, pero al final pierde su alma? ¿Estás cuidando tú la integridad de tu alma? Hace más de un mes estuve en Lima enseñando una maratónica sesión en Génesis. Y cuando estuve allí me inspiró una ilustración ficticia que quiero repetirlo. Y con esto ya sí verdaderamente culmino. Allí hay 11 caritas felices. ¿Saben por qué están felices? Porque es la selección peruana de fútbol el año 3015. ¿Okay? Esto es inspirado en un hecho real y espero que también se vuelva realidad y obviamente creo que no vamos a estar allí porque deseo que el Señor retorne antes. Es el año 3015 y Perú ha clasificado a la final de la Copa del Mundo. Aunque no lo puedan creer, es cierto, por eso están felices. Pero resulta que a Perú le hacen jugar un día domingo. Y aunque les parezca increíble, todos estos jugadores son cristianos. Son cristianos. Y ellos tienen la convicción de no jugar un día domingo. Qué pena, porque yo sí voy a jugar los domingos. Ahora, no tomen esa libertad. No estoy diciendo que son mejores o peores. No. Pero ellos tienen la convicción, mis hermanos, que los domingos no se hace deporte. Y ellos no dan a marcha atrás a su convicción. Son hombres de integridad. Y todos los peruanos dicen, pero ¿qué tal raza? Que por una convicción que ni siquiera es bíblica, van a someterse a que perdamos la Copa del Mundo. Y salen las portadas en todos los periódicos, El Comercio, Perú 21, El Ojo, La Boca, La Ceja, no sé yo, que estos jovencitos cristianos no quieren jugar representando a su país en la Copa del Mundo. Pero como es el mejor equipo del mundo, están imbatibles. 20 partidos para llegar a esto y nadie le ha metido un gol. Es ficticio, por si acaso. Como es el mejor equipo del mundo, permiten cambiar la fecha a un día donde sí todos van a jugar. Y finalmente,
para que puedan jugar, sacan a 3 de sus mejores jugadores. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pero ellos tienen su confianza plena. Acuden a jugar con 3 jugadores menos y ganan la Copa del Mundo. ¿A qué punto quiero llegar aquí? Si sentamos nuestras bases en lo que Dios ha puesto en nosotros, con las convicciones que vienen de Él, lo que parece inalcanzable, es alcanzable porque tenemos un espíritu superior. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te agradecemos por desafiarme de manera personal con este tema. Yo sé que hay muchas cosas que necesito mejorar en mi vida. Y Señor, no quiero decir que ya lo he alcanzado, pero deseo con mis hermanos confesar que tenemos mucho que hacer. Y pido por los líderes para que sean guías espirituales sanos, sabios, íntegros. Pido por padres de familia que sigan la dirección de tu espíritu. Pido por esposos que sean hombres fieles. Por esposas, Señor, que amen a sus esposos. Por aquellos que nos cambiamos constantemente en este mundo. Al salir de aquí, seguro vamos a ser tentados por muchas cosas. Y tenemos la oportunidad de definir nuestra integridad. Y pido que este gran temor a Dios signifique la definición de lo que somos. Te lo suplico, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Let Amén. us all come together at the calling of our Lord. Let Him raise up a people in His word. With glad hearts and humble spirits, our communion restore.